Vamos a analizar un circuito LRC en serie. Tiene una bobina, una resistencia y un condensador en serie. Vamos a ver en primer lugar las ecuaciones de este circuito. Vamos a expresarlas en función del tiempo y vemos que la tensión en el condensador es igual a 1 partido por la capacidad del condensador por la integral de la intensidad. ¿De acuerdo? Bien. La siguiente ecuación que nos encontramos es la ecuación en la resistencia. Aquí decimos simplemente que la tensión en la resistencia es igual al producto de la resistencia por la intensidad. Y esta es la ecuación número 2. Nos encontramos a continuación con la tensión en la bobina, que también depende del tiempo, y esto es igual a el valor de la inductancia de la bobina por la derivada de la intensidad respecto del tiempo. Aquí nosotros sabemos que para que varíe la tensión en una bobina es necesario que exista variación en la intensidad. Bien, esta es la ecuación número 3. Y finalmente ya nos queda calcular el valor de la tensión de entrada, y para ello vamos a utilizar Kirchhoff, de tal manera que la tensión a la entrada es igual a la tensión en la bobina más la tensión en la resistencia más la tensión de salida. Y esta es la cuarta ecuación. Vamos a hacer ahora la transformada de Laplace de cada una de estas ecuaciones. La tensión de salida, la transformada de Laplace de la tensión de salida, es simplemente 1 partido por C por 1 partido por S por la intensidad. Este término de aquí es el integrador, es el que equivale a la integral. Bien, así ya tenemos la primera ecuación. La segunda ecuación, U sub R de S, es igual al producto de la resistencia por la intensidad. Ya tenemos la segunda. Pasamos a la tercera ecuación, donde la tensión en la bobina va a ser igual a la inductancia por S por la intensidad. Término S, en este caso, es el que equivale a la derivada. Bien, y finalmente tenemos la cuarta ecuación, donde la tensión de entrada es igual al sumatorio de la tensión en la resistencia más la tensión en la bobina más la tensión de salida. A continuación, reagrupando, utilizando las ecuaciones 1, 2 y 3 y reagrupando los términos, nos va a quedar que esto se puede expresar como R más L por S más 1 partido por CS, todo ello multiplicando a la intensidad. De esta forma ya tenemos la ecuación número 4. Vamos a proceder a continuación a calcular la función de transferencia de este circuito. Para ello nosotros sabemos que esa función de transferencia es igual a la transformada de Laplace de la función de salida, que en este caso es la tensión de salida, dividido entre la transformada de Laplace de la función de entrada, que en este caso es la tensión de entrada. Esta ecuación es la número 1 y esta ecuación en el denominador es la número 4. Por lo tanto, procedemos a sustituir. Simplemente sustituimos por la intensidad este término. Con este término se nos va. Operamos esto que está aquí dividiendo, lo pasamos aquí multiplicando y esto nos queda RCS más LCS cuadrado más 1, que es justamente la función de transferencia de este circuito RLC en serie. Vamos a establecer ahora, vamos a utilizar la forma estándar de los sistemas de segundo orden. Esta forma estándar de los sistemas de segundo orden incluye el valor
de la frecuencia natural no amortiguada, y aquí en el denominador incluye otro término que es el factor de amortiguamiento relativo, también la frecuencia natural no amortiguada más la frecuencia natural no amortiguada elevada al cuadrado. Bien, por lo tanto aquí nos aparecen dos nuevos términos, que es la frecuencia natural no amortiguada y el factor de amortiguamiento relativo. Ahora de lo que se trata es de convertir esta ecuación en algo que se parezca a la forma estándar del sistema de segundo orden. Bien, para eso simplemente lo primero que tenemos que ver es que el término que está multiplicando a ese cuadrado tiene que ser un 1. Por lo tanto, si cogemos de esta ecuación de aquí, a la que vamos a denominar con el número 5, y sacamos factor común LC, a continuación la siguiente que sería RC partido por LC, que va a multiplicar a S más 1 partido por LC. Fíjense que aquí lo que se hace es que, como LC sale como factor común, ¿de acuerdo? Aquí tiene que estar dividiendo, porque si pasásemos esto dentro del paréntesis, LC con LC se iría, e igualmente en el término que está con el 1 partido por LC. Estos también se puede expresar de la siguiente forma. Es lo mismo. Y ya tenemos, aquí vemos que esta C con esta C se nos va, y ya tenemos expresada la función de transferencia en la forma estándar del sistema de segundo orden. De aquí podemos extraer que la frecuencia natural de este sistema es igual a la raíz cuadrada de 1 partido por LC. Y despejando, vemos que el término que está multiplicando a S tiene que ser igual en ambos casos, por lo tanto simplemente igualamos. Es igual a R partido por L. Si nosotros despejamos de aquí, de esta ecuación, ya podemos obtener directamente también el valor del factor de amortiguamiento relativo, que será igual a R partido por 2L por la raíz cuadrada de 1 partido por LC. Esto es simplemente sustituir en estas dos ecuaciones. Vamos a proceder a continuación a dibujar el diagrama de bloques. Bien, para ello vamos a utilizar estas cuatro ecuaciones que tenemos aquí. Bien, lo primero que vamos a ver en el diagrama de bloques va a ser que la tensión de salida E sub 0 de S, esto sale de la ecuación 1, hay que multiplicar por un bloque que tiene 1 partido por CS. Y a la entrada, lo que vamos a tener es la intensidad. Esto de aquí es la primera ecuación, la ecuación número 1, esta que tenemos aquí. Bien, continuamos hacia atrás. Ahora tenemos que saber de dónde sale la intensidad. Bien, la intensidad evidentemente puede salir o bien de la ecuación 2, o bien de la ecuación 3. Bien, si nosotros nos vamos al circuito y nos fijamos en el circuito, vemos que lo primero que nos encontramos es la bobina. Por lo tanto, la intensidad ya sale de la bobina. Es decir, el primer elemento del que sale la intensidad es la bobina. Vamos a utilizar esto y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener otro bloque. ¿Y qué es lo que vamos a tener dentro de este bloque? Pues para ello vamos a utilizar la ecuación número 3. Esta ecuación número 3, vamos a traerla aquí arriba, puede decirse que la intensidad es igual a la tensión en la bobina dividido por L por S. Esto es lo mismo que esto. Por lo tanto, aquí ya tenemos lo que va a ir dentro de este bloque, 1 partido por LS, y a la entrada al bloque lo que vamos a tener es la tensión
en la bobina. Pero ¿de dónde sale la tensión en la bobina? La tensión en la bobina sale de la ecuación número 4, esta que tenemos aquí. Y esto que tenemos aquí es un punto de suma. Nosotros tenemos que despejar la tensión en la bobina. Vamos a utilizar la ecuación 4 y vamos a decir que la tensión en la bobina es igual a la tensión de entrada menos la tensión en la resistencia menos la tensión de salida. Por lo tanto, vamos a utilizar esa ecuación y aquí vamos a agregar un punto de suma. En este punto de suma va a entrar por un lado la tensión de entrada y por el otro lado va a entrar primero la tensión de salida. Aquí va a venir restando, esta viene sumando y ahora nos queda la tensión en la resistencia. Pero la tensión en la resistencia ya la tenemos despejada en la ecuación 2. Y la tensión en la resistencia depende de un bloque que va a incluir el valor de la resistencia y va a salir de la intensidad. Por lo tanto, tenemos que sacar una línea de la intensidad que va a pasar por un bloque que contiene la resistencia y el resultado nos da el valor de la tensión en la resistencia. De esta forma ya tenemos dibujado nuestro diagrama de bloques. Vamos a especificar un poquito más. Esto ha salido de la ecuación número 3. Esto ha salido de la ecuación número 4, esta parte del bloque, del diagrama, este bloque del diagrama de bloques. Y finalmente, este valor que tenemos aquí, este bloque, ha salido de la ecuación número 2. Bien.